Hubo una reacción del mismo Banco de México ayer mediante un comunicado, bueno, pues manifiesta la extrañeza sobre esta aprobación en el Senado y le aprecio hoy la deferencia a MBS Noticias al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Gobernador, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Qué puede pasar si esto que aprobaron en el Senado termina por ser aprobado de la misma forma en la Cámara de Diputados? Veo muchos analistas, muchas personas que conocen y saben del tema muy preocupadas. Yo te diría que hemos, desde hace un par de semanas, cuando se presentó la iniciativa y se aprobó primero en la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, desde ese momento advertíamos e hicimos un comunicado el 27 de noviembre, donde advertíamos de las afectaciones y los riesgos que podría implicar esa iniciativa. Primero, hemos tratado de dar información para dimensionar el problema. En realidad, el 99% de todos los ingresos de remesas se reciben a través de transferencias electrónicas. El 1%, hasta menos en este año, se reciben en efectivo, para realmente dimensionar que no es realmente los ingresos de migrantes la parte importante. Puede ser más ingresos por turismo, etcétera, los que llegan a nuestro país en efectivo. Y un poco también destacamos que el hecho de que el Banco de México se vuelva pues prácticamente el comprador de todo lo que la banca no pueda procesar en el mercado interno y no pueda reenviar al país de origen a través de corresponsalías, se venda de manera obligatoria para el banco adquirir esos billetes, pues nos obliga a entrar a un circuito de efectivo que por su propia naturaleza, aunque haya el cumplimiento con los estándares, tiene un riesgo de operaciones ilícitas. Y asumir el riesgo de potenciales operaciones ilícitas en el balance del Banco de México puede implicar que autoridades extranjeras puedan tomar decisiones de pues congelamiento de cuentas, suspensión de actividades y que afecten la operación del Banco Central de manera muy significativa. Y además es contrario a la autonomía del banco, porque en la Constitución se establece que el banco es autónomo en el ejercicio de sus facultades, y una obligación para adquirir activos de manera, pues digamos que el derecho lo tendrían las instituciones de crédito y nosotros estaríamos adquiriendo esos billetes de moneda extranjera de manera pasiva y permanente, pues eso obviamente afecta al balance del Banco de México y al espíritu de la autonomía. Y dentro de esta iniciativa también viene la posibilidad, lo tiene que decidir la Junta de Gobierno del Banco de México, entiendo, dentro de la ley que se propone, de lo que se ha aprobado en el Senado, que este dinero, al que lo obligan a comprar, gobernador, en el Banco de México, se podría entrar a reservas de México, y esto nos han explicado hoy algunos analistas, podría derivar hasta en primero desconfianza o en una de esas hasta una especie como de congelamiento, qué sé yo, por manejar dinero que bien puede venir, perdón por la franqueza, pero pues del narco, por ejemplo. Bueno, justamente este criterio de que nosotros podemos decidir si son o no reservas, inclusive que se presentó una reserva el día de ayer, no estaba en la versión original, inclusive pues reconoce que son activos que no sirven de reservas, o sea, porque para las operaciones cambiarias que realiza el Banco de México, todos son con transferencias electrónicas. Nosotros no podemos convocar una subasta para ofrecer 500 o 1,000 millones de dólares y que una parte de esto sea, pues, vengan a recoger la parte en efectivo. Esto todo es a través electrónico. Entonces, esto reconoce que es un activo improductivo, que es un activo que no sirve para política cambiaria, y obviamente, pues en ese sentido, confirma el ser contrario a la autonomía del banco al instruir al Banco Central a adquirir un activo y no de una manera que nosotros en el ejercicio de nuestras facultades lo hacemos de manera propia, ¿no? Esto es importante porque, a ver, entendiendo en este escenario que no queremos llegar, pero, o sea, ¿ustedes qué harían con 1,000 millones de dólares en efectivo? O sea, no lo meterían a las reservas, lo entiendo, gobernador, es una decisión de la Junta de Gobierno, no es que lo diga alguien nada más, pero no sería así como que, pues sí lo metemos a las reservas por todos los riesgos que implica. O sea, ¿qué harían con eso? O sea, tener billetes arrumbados, punto.
O sea, el acumular o el atesorar billetes en efectivo no es un uso, pues digamos que del balance adecuado, pero no solo eso, son billetes que pueden tener procedencia, no todos, pero son 34 millones de operaciones al año, sí, de operaciones de compra-venta de dólares en todo el país. Con que un porcentaje, aunque sea muy reducido de esto, pudiera tener ese riesgo estaría descansando aquí. Y al descansar aquí ese riesgo, nosotros asumimos la responsabilidad que implica ese riesgo, y con ello las consecuencias que puede tener por autoridades de otras, para prohibir operaciones con el Banco Central, o inclusive, por eso decimos que va en contra de la libre disponibilidad de las reservas que se necesitan, obviamente, para cumplir nuestro objetivo prioritario de mantener una inflación baja y estable. Dígame algo, ¿cómo lo verían sus pares? O sea, ¿qué le diría el Banco Central francés, por ejemplo? ¿Qué le diría el Banco Central norteamericano? De entrada, en una situación así, o sea, en México estamos aceptando compras de billetes en efectivo, no estamos obligados a... ¿Cómo quedamos a nivel internacional? Pues claramente esta medida no tiene precedente a nivel internacional, y justamente lo que se busca es reducir y compactar y administrar de la mejor manera posible el riesgo de manejo con moneda extranjera en efectivo, y no poner ese riesgo en el lugar donde puede tener una afectación más grande, una consecuencia más grande, como son los bancos centrales. Entonces, en ese sentido, y por lo mismo nosotros destacábamos que hay alternativas diferentes para reforzar ese circuito y para contribuir a un mejor uso de esos dólares en efectivo. De hecho, presentamos justo a través de la mesa de trabajo que se hizo con la Comisión de Hacienda un articulado alternativo precisamente para reforzar el circuito de manejo de dólares en efectivo sin exponer al Banco Central a ese riesgo. ¿Qué pasa ahora? Hay un llamado del Banco Central Mexicano, hay muchos analistas que conocen de este tema y que están pues preocupados ante todo ello. Le quiero ser muy franco, gobernador, pero yo no veo una Cámara de Diputados, aunque institucionalmente se tiene que decir así, y lo entiendo, es su función, pero yo francamente como ciudadano no veo una Cámara de Diputados que sea muy autónoma, que digamos. Parece que de pronto votan lo que les ordenan y tienen una mayoría que les permite hacer eso. El presidente de la República hace unos momentos se refirió al tema y esto fue lo que dijo. Permítame poner ahí un fragmento de lo que señalaba el presidente López Obrador. Pues si se aprobaron por el Senado y se aprueban en el Congreso, pues son reformas que deben de acatarse, que deben de respetar. ¿Qué sigue, gobernador? Bueno, nosotros justamente en el comunicado que sacamos ayer en la noche, destacamos que nosotros estamos pues más que atentos y dispuestos para continuar colaborando con el Congreso de la Unión y las demás instancias y autoridades competentes para encontrar caminos de solución que no impliquen ni el riesgo de operaciones potencialmente ilícitas en el balance del banco, y también que no impliquen pues una obligación o una instrucción al Banco Central contraria a su autonomía. Y sí creemos que hay esas alternativas y esperamos que podamos tener el espacio para tener el diálogo y construir una alternativa mejor. ¿Podría platicar con el presidente, gobernador? Nosotros justamente por eso destacamos, estamos más que atentos y dispuestos a colaborar con todos los actores en este sentido, y destacadamente con el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados, quien estará revisando este tema. Muchísimas gracias, gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, por la deferencia en MBS Noticias, por poder platicar con nosotros. Estamos al habla si nos permite, y bueno, pues esperemos que pueda reinar el sentido común y la prudencia frente a una iniciativa que francamente se antoja muy peligrosa y que podría ser, ojalá que me equivoque, la primera que empiece a vulnerar una autonomía. Nadie quiere ese escenario. Muchas gracias por la oportunidad. Es un saludo.